nuevo directo de Coffee and Careers. También siempre es un gusto estar por aquí y hablar de empleabilidad. El directo de hoy estaba pensado como Q&A, ¿vale? Yo quería hablaros de es un sentimiento, es una cualidad, vaya, que te acompaña mucho en la vida laboral y desde luego que se saca adelante en estos procesos de búsqueda de trabajo, pero que os va a acompañar en el mundo laboral, que es la parte de la resiliencia. La resiliencia, ¿qué es? Es la capacidad que tenemos de aguantar ante situaciones adversas, como una capacidad de supervivencia, por así decirlo, ¿no? La fortaleza que tenemos ante situaciones adversas. ¿Por qué os hablo de resiliencia ahora? A mí me pilla muy cercano. Los que estáis más en contacto conmigo sabéis que yo tuve una lesión bastante dura a finales de octubre y me operaron del talón de Aquiles el 3 de noviembre y es una lesión de vida total. Y es una lesión muy puñetera porque al final lo que hace es que evidentemente te inhabilita, ¿no? Bueno, vives una situación de operatorio, ¿no? Que siempre tiene su parte de estrés, pero si sale todo bien, tú pasas a estar en una situación de inmovilidad absoluta. Entonces, lo que nos suele pasar en las situaciones de desgracia es que normalmente si tenemos un entorno sólido, bien construido, te prestan mucha atención las primeras semanas, pero a partir de un mes, evidentemente cada uno tiene su vida y sigue adelante, ¿no? Y ahí es donde la cosa se pone complicada, no en el postoperatorio del 3 de noviembre, sino ya la parte más de diciembre, enero, ¿no? Cuando vemos que es un proceso que al final, pues como cuando regamos una planta, ¿no? Ojalá creciese al día siguiente, pero no. Y lleva su tiempo, ¿no? Tardas mucho en poder salir siquiera del sofá o de la cama. Y yo creo que es en esas situaciones cuando sacamos a relucir otra cosa que hemos hablado muchas veces, que es lo mejor de nuestras skills. Tenemos buena comunicación, sabremos expresar mejor las cosas que necesitamos a nuestro entorno, ¿no? Si tenemos una buena orientación a resultados, sabremos organizarnos nosotros mismos, sabremos gestionar mejor nuestras emociones. A mí, vamos, sí que me suena mucho, porque se habla mucho en psicología, pero no sé si todo el mundo la conoce, que la resiliencia es una de las palabras con la que va a tener que convivir seguro la generación millennial y la generación Z 100%. Entonces, yo creo que en la búsqueda de empleabilidad tenemos que ir siempre en esa línea también. Intentar entender que aunque vivamos en un mundo en el que todo se necesita para allá y nuestra expectativa es conseguirlo todo ya, también hay una parte de enfrentarse a una situación que no es agradable, muy sostenida en el tiempo, que nos endurece, ¿no? Y hay que saber reconocer la parte positiva de todo eso, ¿no? Cómo estamos cultivando nuestra resiliencia, cómo estamos sabiendo afrontar mejor cuando vienen mal dadas, ¿no? Porque al final la vida en una compañía, y conmigo habláis para encontrar trabajo en una compañía, ¿no? O prácticas en una compañía. Pero luego entráis en las compañías y la vida en la compañía no siempre es fácil. Las compañías a mí me recuerdan mucho a los institutos. Igual que en el instituto hay gente más madura, hay gente más inmadura, hay grupos, ¿no? De amigos, hay gente con la que te llevas bien, gente con la que te llevas mal. Cuando estás en el instituto piensas que los profesores y la gente que lleva el instituto lo hacen lo mejor posible y no hay más. Cuando vas creciendo te das cuenta de que hay situaciones que se podrían gestionar mejor y tienes que convivir con eso. En la compañía se eleva mucho más porque ya todos somos mucho más mayores y nuestras expectativas son mucho más elevadas. Para mí es importante que sepamos cultivar ese tipo de habilidades también. Las otras skills que podemos llamar skills de colchón, ¿no? No tanto porque las necesitemos en el día a día, pero sí porque las podemos necesitar el día de mañana. Son cualidades que nos van a ayudar a entender que, oye, cuando nos caemos también hay un pequeño reto, ¿no? El reto de volver a levantarse. Y como no es inmediato, tiene la parte buena de la forja. En la forja se trabaja con el hierro, por ejemplo, o con el acero, y hay bastantes programas de estos que son muy interesantes de ver, que te atrapa la mirada de un señor que se pone en una forja y lo pone al fuego y luego empieza a forjar desde una barra de metal que forja un florero, por ejemplo, ¿no? Se parece mucho el trabajo con habilidades a esa forja, porque no es un trabajo inmediato, no es algo que consigamos de la noche a la mañana, sino que es algo que tenemos que enseñar poco a poco. Y a mí me parece muy positivo que en esos momentos de bajada, es difícil, yo sé que es muy complicado, ¿eh? A mí me trataban un poco de loco el primer mes cuando me decían, te veo muy positivo. Y bueno, no es fácil verle el lado bueno a que no puedes andar. Y además sabes que no vas a poder andar en mucho tiempo y en el caso de esta lesión tienes un año para hacer deporte, pero le ves el lado positivo a esas cosas, ¿no? Pues decía antes, ¿no? Cómo tu entorno se vuelca contigo, ¿no? Cómo la gente te muestra cariño, que eso es verdad que en el día a día cuesta más, ¿no? Sobre todo en entornos laborales. Nos dejamos llevar un poco por la agenda y de repente dices, ostras,
es que no le he mostrado cariño a mis compañeros en una semana, en 2, o ni lo piensas, ¿no? Entonces esa es la parte más positiva. Y pasar por este tipo de situaciones nos ayuda después a gestionar las que de verdad importan, diría, porque al final la vida es un poco de sube y baja. A mí me preocupa un poco cómo vivís aislados de este tipo de problemática. Tampoco nos ayuda mucho, sobre todo cuando somos más jovencitos, no nos ayuda mucho el entorno familiar, incluso a veces el entorno de amigos en lo que es la búsqueda de empleabilidad, ¿no? O sea, como os decía antes, da la sensación de que tiene que ser, cambias el chip y mañana ya está. No funciona así, ¿no? Entonces a veces cuando tú estás buscando prácticas, por ejemplo, y llevas 2-3 semanas que no encuentras nada, claro, te preguntan en casa, ¿no? Tu padre o tu madre te dice, oye, ¿qué pasa con esto? Bueno, estoy mirando, pero claro, ellos tampoco conocen un poco cómo funciona el proceso, ¿no? Entonces, sin querer nos ponen más presión sobre nosotros. A mí por eso me parece muy bueno que lo saquéis, esa presión que vais adquiriendo un poco de todo el entorno, que vosotros mismos os ponéis de, no, es que yo hice esta formación porque yo quería encontrar trabajo y yo quería, y ese machaque constante que tenéis, sacarlo un poco fuera y compartirlo en entornos de cuidado como son estos, ayuda bastante. Yo, por ejemplo, tengo el caso de un alumno, que no puedo decir el nombre, que la verdad que es un chico brillante y muy buena persona, ¿no? Que es todavía más importante. Y aún así le ha costado mucho encontrar unas prácticas, ¿no? Y se ha presentado a 10 entrevistas con 10 empresas diferentes, ¿no? En algunos ha avanzado un poquito, en otras no avanzaba y se ha sostenido esa situación durante un año. Pero el chico ha hecho lo que tenía que hacer, ha trabajado muy bien sus perfiles, ha preparado muy bien su currículum, ha preparado muy bien su LinkedIn, se ha empezado a mover, ha empezado a ser proactivo en la búsqueda de empleo, ¿no? No solo reactivo a las ofertas que yo puedo ver, sino proactivo. Yo veo una oferta, aplico en las 24 horas siguientes a las que se ha sacado adelante esa oferta, a las que se ha publicado esa oferta, y además escribo al recruiter que lo ha publicado, o si no hay recruiter, escribo a las personas que están en esa compañía, ¿no? Que por LinkedIn es muy fácil de encontrar, y ha mostrado una clase de interés, unas ganas, que eso al final ha pagado, ¿no? Y justo él ha empezado esta semana unas prácticas y a mí me da mucha satisfacción, porque es bonito, qué bien, que a la gente buena que se esfuerza le pasan cosas buenas, ¿no? Sí, Charrera, muchas gracias por participar. Comenta, ahora que la IA te escribe medio código, ¿qué crees que tiene que mostrar un junior para que una empresa quiera ficharlo? Este es un buen tema, porque yo creo que hay mucha desinformación con la IA. Y es raro, porque al final la IA está muy de actualidad y en teoría nos pasamos las semanas enteras hablando de inteligencia artificial, ¿no? Pero la gente no es consciente de la manera en la que está revolucionando la IA el mundo empresarial. Está prácticamente presente en todas las empresas. Las empresas están intentando, todas las que tienen más tamaño y en consecuencia tienen más departamentos de compliance y de legal, están intentando protegerse. ¿Cómo te proteges con una IA? Creando una tuya o una paralela, ¿no? Entornos cerrados de inteligencia artificial donde la información que tú metas no se la estés regalando a otra empresa, ¿no? Al final lo que yo hago, si tengo que sacar adelante un informe y para hacer el informe le pido a Copilot que me lo prepare, yo le estoy regalando mi información a Microsoft, ¿no? Pues depende de quién seas. Si lo que estás pidiéndole es cómo gestionar tu frutería, a lo mejor no les importa mucho, pero si eres de una firma importante de abogacía, o si trabajas en banca, o si tu empresa tiene un tamaño considerable, le estás regalando información, ¿no? ¿A dónde hay que ir con esto? Lo que están intentando hacer las empresas es implantar la inteligencia artificial de una manera más sensata, pero ya está presente en las empresas. Lo que digo que no está muy consciente la gente es cómo está presente en las empresas. Es decir, no se están produciendo los despidos masivos que se suponía que iba a traer la inteligencia artificial, ni se espera que se produzcan. Sabemos que se han producido despidos masivos en las Big Tech americanas, pero lo que están revelando en los últimos meses es que esos despidos masivos no es porque puedan sustituir el trabajo como tal con inteligencia artificial, es porque las cosas no les van bien. Con los que estéis más metidos en el mundo tech sabéis que OpenAI, ¿vale? Que es un buen ejemplo de esto. Cuanto más grande es el trabajo tecnológico que tú haces, más tira de servidores, pues lo que para nosotros es muy incómodo decir, bueno, está en la nube. La nube, aunque sea un espacio digital, está sustentada por un espacio físico, ¿no? Que son las granjas de servidores. Esas granjas son muy caras. No solo la granja en sí, sino todo lo que gestiona, ¿no? Los recursos medioambientales, que eso lo hablamos en otro stream, ¿no? De lo que se llama el Green IT, los recursos ambientales que eso genera también, ¿no? Entonces, OpenAI es el caso más salvaje, ¿no? Porque
todos hemos visto cómo ChatGPT ha revolucionado nuestras vidas. Y sin embargo, OpenAI está en pérdidas constantes, está haciendo ampliaciones de capital y sigue en pérdidas. Y no es un caso aislado en OpenAI, ¿no? Es una cosa que está pasando en general en todas las techis americanas. Liando un poco todo esto con la pregunta de Chicharrera, ¿qué es lo que necesita un junior? Lo primero que necesita saber el junior es que el conocimiento que él tiene para crear código sigue siendo valioso. No significa que la inteligencia artificial nos vaya a escribir el código. Y aunque lo hiciera, no sirve de nada que yo ponga en el puesto de gestión de código a alguien que no sabe desarrollo, porque la IA también comete errores, como es normal. La IA es un buen acompañante y lo que está haciendo la inteligencia artificial, que es súper valiosa y por eso es tan popular, nos quita las tareas administrativas. Todo lo que es más aburrido para nosotros, la IA lo resuelve en segundos y ese es un intercambio fantástico. Yo como junior no tengo que sentir miedo a que no voy a tener trabajo, o sea que mi grado en ingeniería de software, por ejemplo, no va a servir de nada el día de mañana. Eso es mentira. Es un discurso que no nos ayuda para nada a nosotros en este sector y a la gente que está buscando trabajo. Y es bueno que lo vayamos rebatiendo, porque al final esto es muy sencillo. Por ejemplo, a mí me gusta escribir. Y entonces uno de los primeros comentarios que me llegó fue uno de mi tío, ¿no? Que es muy vacilón, y me dijo algo parecido, ¿no? De, bueno, ¿qué vas a poder escribir si la inteligencia artificial puede escribir mejor que cualquier escritor? Cualquier persona que haya utilizado ChatGPT sabe que no es exactamente no te da una novela. Para empezar, porque tiene límites de caracteres. Tiene una manera de escribir muy concreta. Sí que es brillante para lo que son las tareas más mecánicas. Lo que yo haría si fuese una persona estudiando desarrollo, quisiera aspirar a un puesto junior, sería tener muy claro cómo voy a potenciar las skills que acompañan la inteligencia artificial. Yo lo que sí que tengo que hacer, para mí es un debe en el sector, es intentar mejorar mucho mi capacidad de comunicación, porque los desarrolladores gestionan muchos proyectos y muchos se acercan bastante al concepto de crunch, terminar quemado por el proyecto, porque tienes que sacar mucha cantidad en muy poco tiempo, ¿no? Y constantemente. Y la tolerancia a la frustración con una página web que no funciona es muy bajita. Los clientes saltan muy rápido. Entonces hay mucha presión. ¿Cómo podemos tolerar esa presión? Uno, trabajándola, ¿vale? Teniendo mayor tolerancia a la frustración por nuestra parte, pero sobre todo con la comunicación, trabajando la empatía. Yo como desarrollador, me vienes tu cliente con un problema de que tu página web no funciona o tu RP no funciona y yo empiezo a dar vueltas sobre el código, las leyes de la metafísica, tú te vas a cabrear más, como es normal, porque yo te he dicho que a mí lo que no me funciona es el botón para darle OK a la venta y tú me estás contando las 3 leyes de Newton. Si tú trabajas bien en la comunicación y sabes sintetizar mucho mejor no solo el conocimiento que tienes que trasladar, sino cómo lo tiene que recibir esa persona, funcionas más. Por eso se está hablando tanto de que las skills acompañan mucho en este siglo y con la inteligencia artificial, porque al final se trata de que tú acompañes a todo ese conocimiento que tú tienes. Tú has invertido 1 año de tu vida o 4 en estudiar desarrollo de software. Eso no se ha ido a la basura, ¿vale? Se te convierte en un experto. Y la inteligencia artificial, en este caso, lo que hace es ayudarte. Para mí, la que tiene el mejor nombre por cómo funciona es Copilot, porque la inteligencia artificial es eso, es un copiloto. Hay un informe muy interesante de McKinsey que salió en Navidades que habla de esto. Yo os lo recomiendo mucho. De lo que hablan es que la generación que está tan impactada por la inteligencia artificial ahora se prevé que será una triada, ¿no? Una convivencia entre 3 elementos. Robots, ¿no? Sería la parte de inteligencia artificial más aplicada a los trabajos físicos. Sí que es verdad que si tú haces un tractor automatizado, puedes liderar un poquito al granjero que estaba arando la tierra, ¿no? O a la persona que estaba trabajando, ¿no? Sí que vas a necesitar a alguien que controle el tractor, eso que no se nos olvide. Luego están los agentes, que es lo que más vemos en el día a día en las empresas, que ahí es donde entran plataformas como ChatGPT, como Copilot, Midjourney si queremos hacer ilustraciones, o DeepSeek si queremos utilizar la inteligencia artificial china, ¿no? Y luego el tercer polo de la triada, no al menos importante, son las personas. Me he extendido mucho en tu respuesta chicharrera, pero resumiéndolo mucho, yo lo primero que te diría es no te agobies, porque que la inteligencia artificial pueda ayudarte en la reescritura de código y en la búsqueda de bugs no significa que te vaya a quitar el trabajo. Es que no está pasando, ni va a pasar, porque no es óptimo para ninguna empresa de momento. No es tan sencillo sustituir personas por inteligencia artificial. Lo que está haciendo la inteligencia artificial, que eso es maravilloso, es que está potenciando a las personas. Esto también sale en el informe de McKinsey. Lo que está haciendo es, al quitarme a mí un montón de tareas administrativas, lo que estás dejándome es el espacio que antes me faltaba para hacer las cosas en las que yo más brillo. Sobre todo lo que está potenciando, y esto se está viendo, es un aumento bestial en la creatividad de los trabajadores. Y no significa que los trabajadores sean más creativos, que
que también puede ser, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial te puede ayudar a afilar tus ideas. Pero lo que sí que está viendo es que al final tú pasabas un montonazo de tiempo, por ejemplo, pegándote con el Excel. Y lo que para ti eran 2 horas, ahora son 5 segundos. Y ese tiempo que tú estás consiguiendo lo puedes dedicar a pensar, a reflexionar y a sacar adelante las cosas que tú crees que se pueden mejorar, ¿no? Que se pueden optimizar, que se pueden resolver mejor problemas. Todos esos componentes van relacionados con la creatividad. Y esa es la parte maravillosa de la inteligencia artificial. Así que resumiendo, no te agobies y potencia tus habilidades porque sobre todo ten muy claras tus fortalezas. Para eso tenemos un test de soft skills que hemos desarrollado aquí en Inmune. Pero bueno, eso es lo que vas a necesitar el día de mañana. Titus Domínguez. ¿Crees que a estas alturas el título de la uni sigue pesando o con un buen GitHub y ganas de aprender ya saltas el filtro? Sigue pesando. O sea, lo que pasa con el mundo tecnológico no es tan diferente desde la perspectiva de recursos humanos a otros sectores, ¿no? ¿Cómo entramos en las empresas? Normalmente, si la empresa es muy chiquitita, una startup, quizás podamos hablar con el fundador directamente, ¿no? Pero en cuanto la empresa empieza a crecer un poco, ya nos ponen un filtro antes del fundador. El primer filtro que llega es un manager, ¿no? Que contrata gente para su equipo. El siguiente filtro que llega es el recursos humanos. En cuanto la empresa ya es mediana, lo que vamos a tener es una persona que criba y que nos hace quizás esa primera entrevista a recursos humanos y luego el manager, ¿no? La persona que va a ser la responsable de nuestro trabajo. Para la persona manager sí que puedo entender que es más importante el GitHub, quizás, no realmente, pero entiendo por dónde tu pregunta y quizás para ellos sí que puede ser mucho más relevante cómo trabajas que dónde has estudiado, pero ya te digo yo que para recursos humanos no. O sea, lo que le llega a la persona de recursos humanos es una job description, que es básicamente un informe de lo que van a buscar. Y a lo mejor les llega becario de desarrollo de software, requisitos obligatorios, que haya estudiado desarrollo de software o ingeniería de software, o algo parecido. Bootcamp y máster en desarrollo de software. ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso no se diferencia tanto de otros sectores. Como cada vez hay un efecto llamada más grande hacia el sector tecnológico, cada vez hay más gente estudiando tecnología. Y como cada vez hay más gente estudiando tecnología, cada vez hay más candidatos en las ofertas para las tecnológicas y para las empresas que buscan roles de tecnología. Eso en sí no es un problema. Lo que ocurre es que, pues imaginaros, ¿no? Si yo voy al Mercadona y me quiero comprar unos plátanos, pues me voy al apartado de plátanos y me cojo un plátano. Si hay un plátano, cojo el que haya. Hombre, salvo que esté un poco maduro. Pero si con que esté medio bien, si solo hay uno, me lo cojo. Pero si ya hay 20 plátanos, miro a ver cuál está más maduro. A mí me gustan más verdes. Si hay 150 plátanos, pues me pongo muy exquisito, ¿no? Y eso es lo que está pasando con las ofertas en tecnología. Ya no basta con estudiar, depende para el puesto, ¿no? Y la localización, pero en una ciudad como Madrid tan competitiva. Ya no basta con que hayas estudiado un máster en desarrollo de software. Como puedo elegir entre 150 personas que también lo han estudiado, me pongo exquisito. A veces lo llevan por la parte de la experiencia y te piden que hayas tenido al menos 2 meses de experiencia. Normalmente se lo llevan a la parte del inglés. Ahora cada vez más, que eso a mí me parece positivo, se están demandando competencias concretas para la posición, skills, ¿no? En las mejores empresas nos harán entrevistas por competencias, pues eso es parte de la competencia del sector. A mí, aunque es un poco rollo vivir ese proceso de superar la primera barrera para entrar al sector, me parece positivo porque al final, cuanto más efecto llamada haya, más significará que el sector va muy bien. Y los sectores que van bien generan mucha competencia interna. Y la competencia es muy sana, porque al final lo que consigue también es mejores salarios para los trabajadores, porque los productos se venden mucho más caros, ¿no? Entonces, también eso es importante. Que a veces nos estamos fijando solo en cómo voy a entrar al sector, pero nos cuesta a mí primero pensar a 10 años vista de ¿y qué clase de calidad de vida quiero tener yo dentro de 10 años? ¿No? ¿Cuánto voy a cobrar yo dentro de 10 años? Entonces, Titus, yo te diría que el título sigue pesando, pero depende un poco de la localización. Todo lo mismo. En Madrid pesa mucho. En Huesca, en España, no sé cómo distintos se pueden poner para buscar desarrolladores. Y en Latinoamérica igual, ¿no? Pongo ejemplos de Latinoamérica porque me quiero un poco más con los pueblos, ¿no? Pero mi recomendación, tenéis que tener las dos cosas afiladas. Si yo soy muy autodidacta, no me cuesta nada hacerme un pequeño curso, un pequeño bootcamp que afiance mis conocimientos. Si yo ya estoy estudiando el título, pero me da perezón hacerme un portfolio, te lo tomas como un reto, porque necesitáis tener un catálogo de todo lo que sois capaces de hacer, que muchas veces es mucho y es súper interesante. Y además la ventaja del GitHub es que a diferencia del currículum, en el currículum tenemos que condensar un poco lo que es nuestra vida educacional y vida laboral, pero en el GitHub podemos moldearlo como nosotros queramos y normalmente hablamos más de los proyectos que más nos gustan, ¿no? Y es una manera de controlar la conversación que yo puedo tener con el manager o con el reclutador. Eso capaz, me encantan mucho los números. ¿Qué crees que está fallando para que sigamos viendo
habiendo tan pocas mujeres y tan poca diversidad en los equipos de empresas tech. El tiempo es lo que está fallando. Yo no miraría a las empresas, yo miraría a las escuelas. Ahora mismo hay muchas más estudiantes que hace 20 años, ¿no? Y dentro de 20 años habrá muchísimas más. No lo veo tanto en ciberseguridad, desde luego en data tampoco. Conozco bastantes, porque ya no estudiantes profesionales y brillantes en el mundo de analítica. Pasa más en desarrollo, y eso sí que es un tema interesante. O sea, cuanto más cerca estamos de picar código, ahí sí que hay una mayoritaria presencia de alumnos por encima de alumnos. Yo insisto, creo que esto es una cuestión de darle tiempo, de que las personas que han estudiado tecnología, ¿no? Los que hayáis tenido padres informáticos, que éramos pocos, yo creo, no había tantos hace 30 años o 25 años, casi todos se han dirigido a la parte de sistemas o redes o informática pura en picar código, ¿no? Todos tíos. Pero dentro de 20, 35 años también tendremos madres que se dediquen a la parte de ciberseguridad, analítica, gobernanza del dato, alguna desarrolladora, en el mundo tenemos desarrolladoras también, y yo creo que empieza más por ahí que en los colegios. Me da esa sensación, ¿eh? De que si yo veo lo que hace mi madre y me gusta, supongo que me inspira más a hacerlo, ¿no? Luego tienes que llegar al colegio y que te guste eso también, porque es que, hombre, trabajar en inteligencia artificial es guay por fuera, pero tiene una parte por detrás que es muy cansada de modelar un algoritmo, ¿no? Te tienen que gustar muchas cosas. Uno, te tiene que gustar mucho estar delante de la pantalla, te tiene que gustar mucho trabajar tú solo y ser poco comunicativo. Esto es generalizar, pero sí que es verdad que hay estudios que lo respaldan. Las mujeres son mucho más comunicativas y empáticas que los tíos, ¿no? Entonces es más normal que haya más presencia de mujeres en roles que requieran mucha comunicación, ¿no? En recursos humanos, por ejemplo, es abrumadora la presencia de... O sea, los hombres son minoría en recursos humanos, ¿no? Pero es que en parte tiene sentido, porque lo que busca esa rama de la empresa, el objetivo final es aumentar el rendimiento del trabajador, pero el camino es centrarnos en sus emociones, hablar con ellos, ver cómo podemos mejorar, ¿no? Ver situaciones más creativas, ¿no? Yo creo que las medias de mujeres en tecnología cambiarán con el tiempo, porque hay un efecto llamada muy importante y ya no es todo pelearse con el código, y vamos, lo estamos viendo que en ciberseguridad es un constante crecimiento, y en data también. Y creo que el día de mañana los niños que nazcan dentro de 15 años y se pongan a buscar empleos dentro de 30 verán mucha más diversidad en el mercado. Y cuando tú ya veas mucha diversidad en el mercado, entiendo yo que también se trasladará esa diversidad a las escuelas. Pero en general es un proceso lento. Pero es un poco lo que comentaba antes al principio del stream, ¿no? El reto de nuestra generación y del reto también es entender que aunque estamos en una sociedad en la que todo se pide para allá, nuestras necesidades lamentablemente no se cubren de un día para otro. Y tenemos que aprender a tolerar esa frustración, entender que no todo llega cuando queremos, ¿no? Con la parte guay de que si tú te esfuerzas mucho en algo y tardas un poquito más en conseguirlo, la satisfacción es mucho mayor. ¿Qué consejo darías para evitar el burnout en un entorno laboral? Que nos escuchemos a nosotros mismos y que nos liberemos de cadenas. Os lo aterrizo. ¿Cómo me escucho mejor a mí mismo? Si yo llego a mi casa durante una semana y lo primero que hago al hablar con mi pareja o con mis padres o con mi gato es rajar de mi trabajo, una mala semana. Pero si pasan 2 o 3 o 4 o 5 y mi tema de conversación favorito es, perdóname la expresión, la mierda de trabajo en el que estoy, en parte yo estoy invirtiendo en crear ese burnout yo solo. Es un poco injusto cargarlo en el trabajador, porque el burnout se suele dar en situaciones, para los que no conocéis el término burnout, es cuando tú te quemas en el trabajo. Y se da en situaciones de estrés laboral muy elevado, normalmente, aunque no siempre, y se junta un pico de estrés muy alto y una muy baja satisfacción con las expectativas que tiene el trabajador para con la empresa. Puede ser a nivel salarial, puede ser a nivel de crecimiento laboral, puede ser a nivel de objetivos de la empresa, ¿no? Imaginaros que yo he entrado en una ONG intentando que el mundo cambie mejor y lo que descubro es que la ONG el único interés que tiene es generar dinero. Pues hombre, es un bajón, ¿no? Y eso te puede llevar a un burnout también, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es escucharnos a nosotros mismos. Eso es clave, porque el burnout llega muy lento y cuando llega es muy duro. Cuando se presenta de verdad es un choque muy fuerte que te genera ansiedad el domingo por ir el lunes a trabajar, se traslada a tu vida personal, ¿no? Lloras por el trabajo o sufres mucho, ¿no? Y para mí eso es muy, muy, muy importante que nunca lo olvidemos. El trabajo es un medio para conseguir dinero, para sacar adelante los proyectos personales que tú tienes. Ese es su fin. Hay que conseguir trabajos que nos motiven, porque invertimos mucho tiempo en el trabajo, pero el fin último del trabajo es conseguirte dinero.
y te puedes conseguir dinero de muchas maneras. Si el trabajo que tú estás haciendo te genera insatisfacción, tu intercambio no es justo y te tienes que ir de ese trabajo. Por eso digo que quitarnos las cadenas. Muchas veces el burnout aparece, o diría que casi siempre, porque se junta la insatisfacción con la sensación de jaula, del no puedo salir de este trabajo porque patatas, porque no me van a coger en ningún otro lado, porque mi perfil no es bueno, porque nunca me llaman para las entrevistas. Son las clases de porqués con los que suelo trabajar yo y normalmente la vida no es tan complicada. Normalmente se trata de que tienes que dedicar tiempo a buscar trabajo. Y como os he dicho antes en el stream, no se consigue de la noche a la mañana. Se tarda una media de 3 meses, ¿no? Pero para mí es esencial que lo busquemos. Yo, eso es una cosa que aprendí muy pronto en mi experiencia profesional. No pienso invertir ni un segundo de mi vida en un trabajo que me haga infeliz. No más. Ya lo he vivido y no lo voy a vivir más. Me parece importante que tengamos eso claro, porque muchas veces ponemos muchas emociones en la empresa, ¿no? Imaginaros que es una empresa en la que hemos entrado y estamos muy felices. Incluso estamos muy felices desde que hemos entrado. Es un arma de doble filo, porque me imagino a largo plazo en esa empresa. Eso en teoría debería estar bien, ¿vale? Eso per se no es algo malo. Pero si yo genero unas expectativas muy altas sobre la persona que voy a ser yo en esa empresa dentro de 5 años, y pasa 1 año, y pasa 2, y pasa 3, y no estoy ni remotamente cerca de las expectativas que yo me había generado, eso es una mochila a mi espalda. Si a esa mochila le sumamos la jaula de que no puedo salir de esa empresa, que a veces ni siquiera es eso, ¿eh? Yo me encuentro muchas veces con el denominado contrato social, que es cuando tú estás en una empresa y haces amigos en la empresa, ¿no? Vuelve a lo mismo, es algo fantástico, es muy buena noticia, pero tiene un arma de doble filo, que dices, ¿cómo no voy a ir yo de esta empresa si aquí tengo mis amigos? Si a mí me alegra el día verles, o sea, yo vengo feliz el lunes porque los voy a ver. Eso es el contrato social. Cuando una empresa se beneficia de que sus trabajadores se han hecho colegas, que se van de cañas el jueves y el viernes, y como ya tienen ese incentivo social, no les cuido. No hago incentivos económicos, no hago incentivos de crecimiento laboral y no me preocupo un poco por los trabajadores en general. En mi experiencia es más fácil controlar tu propio destino que controlar el destino de toda una empresa. Por eso digo que el primer paso está en lo mismo. Tenemos que controlar muy bien las expectativas que ponemos nosotros en los trabajos y escucharlos y ponernos como pequeñas alarmas. O sea, si yo llevo 3 semanas rajando de mi trabajo, tengo que decir esto. Llevo 3 semanas rajando de mi trabajo. Mal rollo, ¿no? Voy a seguir escuchando, pero si esto sigue en esta dirección, tengo que buscar otro trabajo, ¿no? Y superar esas pequeñas barreras que nos ponemos nosotros. Lo tengo muy presente porque me dedico a esto, pero de verdad que las barreras laborales para encontrar un nuevo empleo no son tantas. Lo que puede ver es tiempo y trabajo, que no sobra. Pero si te quieres cambiar de trabajo, te puedes cambiar. Y siempre encontrarás un sitio que te vaya a pagar un poquito mejor si lo que buscas es dinero. A partir de ahí, insisto, hay mucha parte que podemos hacer nosotros. A veces un burnout siempre viene hablando con tu gente. Cómo te sientes, la manera que tiene de dirigirse a ti en las reuniones te está haciendo mal. Y cuando conseguimos sacar a las personas de la empresa de un lenguaje de recursos y hablamos más de personas, ¿no? Consigues que vea la persona que hay detrás de ese recurso que también tiene su presión encima, necesitada para sacar adelante la preparación de, imaginemos que trabajamos en el equipo de marketing, la preparación de vídeos para la semana que viene, cuando no te ve como el recurso que le iba a sacar en los vídeos, sino como la persona que está llegando a casa y está llorando a lágrima viva, y dice, hostias, y entonces es el propio jefe que se mira al espejo y dice, joder, que estoy consiguiendo que una persona le pase esto, ¿no? Eso fortalece mucho las relaciones y eso no es el contrato social, eso es tener buena comunicación en la compañía. A veces no se puede mejorar, pero yo recomiendo esa parte siempre, que nos escuchemos a nosotros mismos, que intentemos arreglar la situación comunicando los problemas, ¿no? Que nos pese mucho. El mismo ha sido muy tímido y nos cuesta mucho hablar de nuestros problemas, pero trasladarnos, ¿no? Oye, necesitaría esto. Si hiciéramos esto y esto, sería más feliz. O cobro muy poco. ¿Qué plan hay conmigo? ¿No? Si yo comunico, exteriorizo. Exteriorizar siempre ayuda a soltar piso. Pero si estamos en un punto de no retorno, de mala relación con los jefes o mala relación con la compañía en general, creo que hay que saltar un poquito ese paso que nos cuesta tanto de no quiero cambiarme de trabajo porque tengo que creer mis colegas y pensar, bueno, el trabajo cumple su función no para que yo tenga colegas, cumple su función para que yo consiga un dinero que me permita mis proyectos personales. Es genial que haya hecho estos colegas, les voy a seguir viendo porque son mis colegas, pero yo voy a irme a otro sitio donde me valoren más y donde me pueda construir un mejor entorno personal gracias al dinero que consigo con el trabajo. Y idealmente que seamos felices en nuestro trabajo. Existe, son lugares en los que nos pasamos 8 horas diarias. Tiene que ser algo que te traiga satisfacción, que te guste, un mínimo. Porque si no, no merece la pena, sinceramente. Lo dicho, que creo que no hay más preguntas. Un placer estar aquí de vuelta y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, buena tarde y buenos días si estáis en Latinoamérica.